que nos dé la Bueno, bienvenida. muchas gracias, Liliana. Y gracias a todos los que están presentes por estar acá y poder compartir. Veo que hay gente tanto de la institución como gente de otras instituciones. Creo que es muy bueno que podamos hacer estas capacitaciones y compartir las experiencias entre todos. Todos los días vamos aprendiendo algo nuevo, todos los días vamos encontrando situaciones en las que podemos mejorar. Es muy todo este panorama que se está planteando, no solo la asistencia de los pacientes, sino todo lo que tiene que ver con la circulación comunitaria, el contagio del personal. Así que bueno, son absolutamente bienvenidas todas las capacitaciones y creo que también el hecho de poder compartir la experiencia y aprender de los demás también nos ayuda muchísimo. Así que bueno, agradezco que lo hayan organizado a todo el equipo de infectología y a todos los que están participando. Así que bueno, Liliana, adelante y bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a mis compañeras de infectología, a Lucy, que siempre nos apoya, Lucy Pérez, bueno, nosotros tuvimos la idea de poder dar esta charla a través de expertos, porque siempre las cosas son muy dinámicas y es una de las cosas que más vemos que hay necesidad. La dinámica va a ser, bueno, las preguntas van a poder ser enviadas cuando ustedes quieran por chat. Lucy y Julio nos van a ayudar para, ¿no es cierto?, que después se les pueda ir dirigiendo a los expertos. Y el primer experto que nos va a charlar, digamos, sobre el rol de la PCR, no solo en el diagnóstico, sino muy importante en el seguimiento de los pacientes, es el Magister Luis Pianciola. Luis es bioquímico, es especialista en microbiología clínica, es Magister en microbiología de investigación y desarrollo del laboratorio central. Y él, la verdad que, bueno, su rol es muy importante. Así que después voy a presentar, cuando corresponda, a los otros disertantes. Así que, bueno, Luis, muy bienvenido y te queremos escuchar. Bueno, gracias Lili por la presentación. Voy a ver si puedo compartir la pantalla. ¿Se ve el PowerPoint ahí? Se ve perfecto. Bueno, listo. Bueno, Lili me pidió que hablara un poco de lo que nosotros hacemos y para la utilidad que tiene para el diagnóstico, pero especialmente para el seguimiento de los pacientes con COVID. A mí me gusta empezar estas charlas mostrando la abrumante cantidad de información de la que disponemos desde que empezó esta pandemia. Si uno busca en PubMed poniendo COVID-19, nada más, aparecen hoy o ayer, no me acuerdo cuándo, ayer fue esto, más de 38.000 trabajos indexados por PubMed, que son trabajos que tienen revisión por pares. Y hay una buena cantidad de trabajos en otros buscadores que son trabajos que no tienen revisión por pares, lo que nos hace menos importante, porque mucha de la información más valiosa se conoce más rápidamente a través de estos portales, y ahí aparecen más de 7.000 artículos. Toda esta información hace que sepamos un montón y que sepamos bastante poco, porque en realidad hay muchos trabajos, si uno se pone a leer, que son totalmente contradictorios. Lo que dice uno lo contradice otro. Y eso nos obliga a estar permanentemente leyendo y, bueno, mucho de la información que aparece la perdemos porque no hay capacidad de leer ni siquiera los abstracts de semejante cantidad de publicaciones. En diagnóstico, ¿qué disponemos actualmente? Hay varias metodologías. Voy a tratar de ubicar para que nos demos cuenta dónde está la PCR.
En la detección directa, o sea, detección del virus, podemos tener métodos de antígenos virales, detección de antígenos virales como inmunofluorescencia, inmunocromatografía, detección de genoma viral como RT-PCR convencional o en tiempo real. Hay otros métodos moleculares, incluso desarrollados acá en el país, que son buenas posibilidades como LAMP y CRISP, que son buenas posibilidades, pero que todavía tienen un desarrollo incipiente, y yo no los recomendaría porque tanto la sensibilidad como la especificidad y algunas cuestiones técnicas de estos métodos los alejan mucho de las capacidades que tiene PCR en este momento. En la detección indirecta, no ya del virus, sino de la respuesta al virus, está la detección de anticuerpos por muchos métodos, como inmunocromatografía, ELISA o quimioluminiscencia. Cuando hablamos de detección directa del virus o de partículas virales, yo les quiero mostrar de qué estamos hablando específicamente. Cuando detectamos el virus completamente, y eso es muy importante porque la detección del virus completo está relacionada, altamente relacionada con la capacidad infectiva del virus. Eso lo podemos hacer por cultivo. No se los nombré en las técnicas de diagnóstico del cultivo porque en realidad no tiene ninguna aplicación como diagnóstico, al menos de este virus, y después de la aparición y de los métodos moleculares, el cultivo viral quedó bastante en desuso. Pero tiene la excelente correlación con infectividad. Uno tiene cultivo positivo de este virus, sabe que esa muestra es infectiva. Cuando hablamos de detección de antígenos, estamos hablando de detección de proteínas del virus, de cualquiera de las proteínas del virus. Eso no está relacionado con infectividad, porque la proteína no necesariamente tiene que estar en un virus viable. Tiene que conservar una buena estructura secundaria y terciaria de la proteína para que el anticuerpo con el que se la va a revelar lo reconozca, pero en realidad no está relacionada con un virus viable. Y cuando hablamos de los métodos moleculares, hablamos de la detección de DNA o RNA, como en el caso de este virus, que no necesariamente tiene que estar íntegro, y eso es lo importante que quería destacar, sino que la PCR nos permite detectar aún fragmentos pequeños de DNA o RNA viral, como es este caso. Y eso no está nunca relacionado con la capacidad infectiva que tiene el virus. Analizando un poco cómo se distribuye en una línea de tiempo de un enfermo, cómo se distribuye todo lo que podemos hacer para el diagnóstico. Lo que está marcado acá en esta línea de puntos es la aparición de síntomas del paciente. El paciente se expone al virus, entre 2 y 14 días más o menos aparecen los síntomas, estaríamos acá. Pero en la semana anterior a tener el primer síntoma, el paciente tiene una carga viral alta medida en el hisopado nasofaringeo, una carga viral alta medida en una muestra respiratoria baja, eso antes de empezar con síntomas. Y tiene cultivos o virus viables positivos también una semana antes por un método de cultivo que es bastante poco sensible comparado con los métodos moleculares. Cuando empieza con síntomas, empieza el momento de más alta carga viral, el momento en que la PCR va a ser la máxima positividad, en el momento de comienzo de síntomas o pocos días después, pero siempre dentro de la primera semana, tanto en vías respiratorias altas como en vías respiratorias bajas. La positividad del cultivo baja rápidamente, aunque no lo usamos, repito, como diagnóstico. Empieza a positivizarse en materia fecal, que es un tema que después algo vamos a decir, pero en esta primera semana la PCR es la metodología diagnóstica sin duda y vamos a tener la máxima carga viral. Los anticuerpos todavía no están presentes, van a aparecer recién a la siguiente semana, la segunda semana, y van a ser máximos en la tercera semana. Como una característica bastante particular de este virus, aparecen en general IgM e IgG juntas, e incluso puede aparecer IgG antes que IgM.
la IgM baja, la IgG se mantiene durante un tiempo que la verdad que no sabemos cuánto es. Alrededor de la tercera semana, en vías respiratorias superiores empiezan a bajar las cargas virales y ahí empieza a hacerse negativa algunas PCRs o por lo menos a detectarse menores cargas virales. En vías respiratorias inferiores sigue estando positiva por un tiempo mayor y sigue estando porque el aclaramiento en materia fecal es mucho más lento, la positividad en materia fecal. Eso durante un montón de tiempo, hasta por lo menos la semana 6, en que en vías respiratorias superiores la PCR ya es negativa, en vías respiratorias inferiores puede ser positiva, pero con cargas virales bajas, y en materia fecal todavía la podemos encontrar. Algunas cositas para decir, aunque no es el punto central de la charla, sobre la serología. Y yo lo quiero comentar porque vamos a ver que próximamente, o ya está pasando, van a haber cada vez más ofrecimientos de hacer serología. Que la serología es una metodología que nos va a dar muchísima información, pero hay que saber dónde buscar esa información y a quién atribuírsela. Este es un trabajo muy interesante que habla justamente de eso, de los sí y los no de la utilización de la serología. Menciona algunos problemas, como la gran variabilidad de las metodologías disponibles, de los kits que están disponibles. Hay de todo un poco, con sensibilidades y especificidades completamente distintas y con diseños completamente distintos. Hay un desconocimiento, todavía no sabemos el comportamiento de la respuesta inmune, qué magnitud tiene, cuánto dura, cuánto tiempo se sostiene, y si protege o no protege, si el paciente con anticuerpos está protegido de nuevas infecciones o no está protegido, y lo que tampoco sabemos es si el paciente que tiene adecuados niveles de anticuerpos, que no sabemos bien cuáles son, si elimina virus viable, o sea, si contagia o no contagia. O sea, las incertidumbres que hay relacionadas a los datos de serología son importantes. Si miramos individualmente para qué sirve hacerle serología a un paciente, se empiezan a evidenciar los problemas. Esta es una gráfica muy interesante que habla del valor predictivo positivo de un método de serología con las curvas hechas para varias sensibilidades y especificidades, relacionándolo con la prevalencia de la infección en la población. Acá está marcado en gris las prevalencias hasta 15% en la población, que podrían ser los valores que actualmente tenemos en la Argentina, o por lo menos en algunas regiones de la Argentina. Un método de serología con buena sensibilidad y buena especificidad podría ser el que está marcado acá en naranja, con una sensibilidad del 80% y una especificidad casi óptima del 98%, que es bastante poco probable en muchos de los métodos que están dando vuelta. Si nos fijamos en esa curva, vamos a ver que en una prevalencia del 5% en la población, el valor predictivo positivo es de 70%. O sea que a un paciente que le decimos que es positivo, tiene el 30% de chance de ser un falso positivo. Le vamos a decir que está protegido porque ya generó anticuerpos, no se va a infectar y lo podemos largar a la calle diciéndole que no tiene ningún riesgo de infectarse, y son el comienzo de las nuevas cadenas de infecciones, porque son pacientes que se consideran protegidos y que no toman las medidas adecuadas para estarlo. Con métodos menos sensibles que eso, el valor predictivo positivo es terriblemente bajo, los inhabilita totalmente como método de diagnóstico. Por ejemplo, lo que está acá marcado con la línea celeste. Para una prevalencia del 5%, un método con 65% de sensibilidad, que es bastante frecuente en los métodos rápidos, esos que se hacen ahí que son POC, en el punto donde se le extrae sangre al paciente por pincharle el pulpejo del dedo. Cuando uno tiene un método así, con un 5% de prevalencia, tiene un poder predictivo positivo que es menos del 50%, tiene casi menos chance que tirar una moneda al aire.
¿Esto por qué es? Porque los métodos de los que disponemos ahora, que tal vez no sean los métodos que vamos a tener de acá a un tiempo, no tienen adecuada sensibilidad y especificidad para esta mirada individual de cada uno de los pacientes. Para hacer diagnóstico de cada paciente, métodos moleculares. Pero sí es de enorme importancia un buen método serológico para hacer estudios a niveles poblacionales, para tener una instantánea de la inmunidad de la población. ¿Y esto por qué? Porque aún con métodos malos, poblacionalmente se puede corregir esas deficiencias de sensibilidad o especificidad del método. Uno con una herramienta no muy adecuada obtiene un valor de prevalencia de la infección o de anticuerpos, digamos, del 15%, y uno lo puede corregir ese valor por una sensibilidad o especificidad inadecuada. Es un método analítico que se puede corregir. Entonces uno puede saber que obtengo 12%, pero el valor real es del 16%, por ejemplo. Entonces, poblacionalmente los datos que se obtienen son de mucho valor. Y con eso podemos hacer un montón de cosas. Podemos calcular los riesgos de muerte, evaluar mejor los procesos de transmisión en la población, cómo se va moviendo la circulación del virus en la población, evaluar mejor el impacto de medidas de control y confirmar la disminución o ausencia de transmisión en el momento que se presente. Pero siempre a nivel poblacional y no tratando de mirar un paciente en particular. Cuando se intentó en Estados Unidos darle utilidad a la serología, salió publicado, esto fue en abril, ya hace un tiempo, por Johns Hopkins, la Universidad de Johns Hopkins, publicó una estimación de qué pasaría con el mejor método disponible de serología, una sensibilidad del 5 y una especificidad del 95% de una población de 1 millón de habitantes. Los calculitos dan que hay 42.500 falsos positivos, o sea, van a ser el origen de nuevas cadenas de transmisión, gente que le vamos a decir que está protegida porque tiene anticuerpos, cuando en realidad no lo está. En una población de 100.000 habitantes, estos serían 4.000 y pico de personas, lo que no es para nada despreciable. Por eso, las miradas individuales de la serología con los métodos que hoy disponemos no están indicadas. Y estas son algunas características de métodos que están disponibles, tanto métodos de los más recomendables como son ELISA y quimio, o los métodos rápidos para serología, que son estos que están marcados como RDT. Las sensibilidades para los métodos buenos, ELISA o quimio, son altas, del 90 al 99%, son más bajas en estos métodos rápidos, y las especificidades son, las especificidades, es lo que dije, y las sensibilidades son mucho más variables todavía. Van desde el 80 al 99% y más o menos lo mismo para los métodos rápidos. Eso hace que el poder predictivo positivo de algunos de estos métodos esté en 73%, o tan bajo como 39 o 20%. Como método de diagnóstico, repito, aún lo mejor que está disponible no son buenos, desde la mirada individual, sí para tener datos poblacionales. Y dos palabritas de los métodos rápidos de detección de antígenos tienen sensibilidades tan bajas que para diagnóstico directamente son inaplicables. Estos son métodos rápidos de detección de antígenos. Bueno, y ahora sí, nos dedicamos a PCR. PCR, la que se usa para este virus es RT-PCR-RT. Una de estas RT es de retrotranscripción, la otra es de real time. PCR por retrotranscripción en tiempo real. Como es un virus RNA y las PCR no se pueden hacer en RNA, hay que hacer una transcripción de RNA a DNA, y lo que se amplifica por PCR es el transcripto de DNA, lo que se llama DNA copia, de ese virus RNA. Dos palabritas para definir algunas cosas que después nos van a ser útiles de PCR. ¿Qué es la PCR? Es una reacción de amplificación por síntesis del DNA in vitro. Y permite que una molécula
o un fragmento de una molécula de DNA más específicamente se convierta, después de hacer la PCR, en 1 millón a 1000 millones de moléculas de DNA. ¿Para qué queremos tener tanto DNA? Para poder ponerlo de manifiesto, para poder verlo de alguna forma. ¿Cómo funciona? Es un sistema cíclico de copia de un fragmento de DNA. Un sistema cíclico quiere decir que repite la misma acción, la misma serie de acciones, las mismas reacciones químicas durante varios ciclos. Más o menos para PCRs que se usan habitualmente, eso puede estar entre 40 y 45 ciclos. 40 o 45 veces que se repite la misma serie de reacciones. Cada ciclo produce una duplicación de una molécula de DNA, una copia idéntica del DNA del que se partió. Si uno partió de una molécula, después del primer ciclo tiene 2, después del segundo ciclo tiene 4, después del tercer ciclo tiene 8. Va duplicando cada vez la cantidad de moléculas. Cuando llega al final tiene 1000 millones de copias idénticas de la que se partió. El número final al que se llega sigue esta formulita, más o menos aproximadamente. N es el número final, depende de la cantidad inicial, obviamente, de DNA del que se partió, por 2 elevado a la n, y n es la cantidad de ciclos que se repitió la reacción. Esto no es eterno, no es que uno puede cosechar toneladas de DNA, porque después de 40 o 45 ciclos, la reacción se detiene porque se consumen o se deterioran los reactivos. Así que no es que esto sea eterno, una fábrica eterna de DNA. Esta es una gráfica de lo que pasa cuando medimos la aparición de producto de alguna forma. Yo les dije que lo que hacemos es tener muchas moléculas de DNA para poder ponerlas en evidencia. En PCR real time lo que se utiliza es una medida de los cambios de fluorescencia por unas metodologías químicas que no las vamos a explicar, pero aumenta a medida que aparece producto, o sea, DNA sintetizado, aumenta la fluorescencia. Esta es la curva de aparición de producto, o sea, de producto de PCR, la curva roja. En la fase inicial, la fluorescencia que se detecta es igual a la fluorescencia de fondo hasta que empieza a subir siguiendo una cinética. El aparato la va detectando como positiva, aumenta exponencialmente en una fase y después está el plató más o menos en los ciclos 40, el plató que indica que la reacción ya se detuvo porque se consumieron o deterioraron los reactivos. Hay un valor que coincide con lo que el aparato nos indica que esa PCR es positiva. Ese valor es cuando la curva de crecimiento cruza el umbral, que es esta línea de puntos que está acá, que en inglés es threshold. Entonces, este es un valor de ciclo, o sea, la cantidad de veces que tuvimos que repetir esas reacciones químicas para que el aparato detecte que es positivo. Ese valor es lo que se conoce como CT, Cycle Threshold, que es algo que ustedes lo deben haber escuchado porque ese valor depende de la cantidad de DNA, o de RNA en este caso, que tenía la muestra. Cuanto más DNA o RNA tenga la muestra, la cantidad de ciclos que necesitamos para que poner en evidencia ese DNA va a ser menor. Entonces el CT va a estar ubicado acá. En muestras con poco RNA, vamos a necesitar hacer esta reacción muchos ciclos, acá están puestos los ciclos, y tal vez el CT esté ubicado acá en el ciclo 35. Entonces, CTs altos, cercanos a 40 o entre 30 y 40, se relacionan con cargas virales bajas, y CTs bajos, de 20 o 25 o menos incluso, se relacionan con cargas virales altas en la muestra. Bueno, esto es como detecta el CT y cómo nos informa el CT, sacado de una gráfica del equipo, del ciclador térmico. Acá hay dos muestras, en azul y en verde. Esto que está marcado en naranja o en rosado, no se nota bien, es el threshold, que es el umbral que el aparato lo calcula con un algoritmo que se puede modificar, pero que lo calcula el aparato. Y el punto, el ciclo de los 48 que se hicieron en esta PCR, el ciclo
en el cual la curva de reacción cortó el threshold, que acá sería 23, es el CT de esta muestra, de esta PCR. Y acá sería 28. Entonces, la muestra con CT23 indica que tiene más RNA que la muestra que necesitó algunos ciclos adicionales para cruzar el threshold. Entonces, CTs altos, bajas cargas virales, CTs bajos, altas cargas virales. PCRs, hay un montón de diseños de PCR, cada una originada en una región del genoma del coronavirus distinta. Algunas PCRs conocemos cuáles son las secuencias que se estudian, conocemos el lugar y son las que están publicadas en general por organismos oficiales. Pero hay un montón de otras PCRs que lo que uno sabe es que el fragmento que amplifican es una región del gen N, pero no sabemos cuál es la región del gen N en la que está basada esa PCR comercial. Y estos son los esquemas más utilizados, que el primero que se utilizó fue el Charité de Alemania y después otro muy utilizado, que son los dos que disponemos nosotros en el laboratorio, el de CDC de Estados Unidos. Esas son las PCRs que nosotros disponemos en el laboratorio, que son el esquema de Charité, que estudia una región del gen de la proteína E, que codifica para la proteína E de envoltura, uno que codifica para la polimerasa RNA dependiente, son dos PCR distintas que se le hacen a cada muestra, más un gen humano, que es el gen del RNA-P. Este gen humano se utiliza con dos objetivos. Amplifica genes humanos, o sea, el de las células del paciente que se está estudiando. El objetivo de eso es saber que hay suficiente cantidad de células, o sea, que el hisopado fue productivo, lo suficientemente productivo, y además que la PCR puede transcurrir, que no hay inhibidores que impidan que esa PCR se positivice, porque si eso no lo podemos controlar adecuadamente, podríamos tener falsos negativos, y eso es re importante poder controlarlo. El control interno es esencial a toda reacción de amplificación molecular. El esquema del CDC. Un detalle. El esquema de Charité, esta PCR es la más sensible de todas las que conocemos, pero tiene algunos problemas de especificidad, porque da reacción cruzada con otros coronas. Puede dar reacción cruzada en algunos casos con otros coronas. Entonces, lo que se utiliza cuando esta da positiva, si se hace secuencialmente este esquema, es esta PCR que tiene algún problema de sensibilidad, pero que es mucho más específica. O sea, con el esquema este de Charité necesitamos sí o sí hacer estas dos PCR. Y por supuesto, de la PCR de control interno de RNA-P siempre. El esquema de CDC amplifica dos secuencias distintas del gen de la nucleoproteína, que es la proteína que envuelve el RNA, N1 y N2. Hasta hace un tiempo el esquema era con 3 PCRs, había una región N3 que se dejó de usar, así que ahora hacemos 2 PCR distintas más la PCR de control interno. Disponemos además de otra PCR que amplifica una secuencia de la polimerasa, que es de una firma privada, que seguramente la secuencia que amplifica es distinta a esta, pero no sabemos cuál es porque no la publica el fabricante. Así que nosotros disponemos de estas dos, más la otra de la polimerasa y estas dos, 5 PCRs en total. Todas las PCRs son iguales, especialmente, ya vimos que en el diseño no, pero especialmente en la performance de las PCRs, y no son iguales, son completamente distintas. Acá tenemos una gráfica de los valores de CT, que van desde 40, que sería el final de la PCR, que esto indicaría las cargas virales muy bajas, hasta 15, que hemos tenido PCRs positivas con cargas virales tan altas que solo necesitan 12 ciclos para positivizarse. Pero bueno, acá lo que está mostrando esto es que pongámosle para un CT de 35, esta PCR, que si no me equivoco no la veo bien acá, es la de Charité, necesita para un CT de 35, necesita
una carga viral en la muestra de 10 al cubo copias del virus por microlitro. 10 al cubo son 1000 copias. En cambio, esta PCR de acá al lado, por ejemplo, necesita, para obtener el mismo CT, necesita 10 a la 1 cargas, o sea, 10 copias del virus. Esta es mucho más sensible que esta. Estas son las dos PCR que nosotros utilizamos más frecuentemente en el laboratorio, la del CDCN1 y el CDCN2, que tienen las dos distintas sensibilidades. Esta para un CT de 35 necesita 10 a la 1 copias, o sea, 10 copias, y esta para un CT de 35 necesita 10 al cuadrado. O sea, esta PCR es 10 veces más sensible que esta. Esto lo mostramos para que veamos que depende qué herramienta usemos el resultado de un diagnóstico. Podemos tener en un laboratorio que utiliza esta PCR un resultado negativo y en otro laboratorio que utiliza esta PCR un resultado positivo. Así que la elección de la herramienta de diagnóstico es fundamental en el diagnóstico. No todas las PCR son iguales. ¿Qué muestras se pueden usar? Hisopados nasofaringios o hisopados nasofaringios más faringios, juntos, no separados. El de máxima sensibilidad es el nasofaringio. Bien obtenido, una buena muestra nasofaringia sola tal vez sea casi igual de sensible que la nasofaringia más la faringia. Nosotros lo que estamos haciendo en este momento es tomar los dos hisopados con un solo hisopo. Primero hacemos el hisopado faringio y después el nasofaringio. Y eso va en un solo tubo. Eso nosotros comprobamos que da exactamente los mismos resultados que tomar con dos hisopos distintos y nos ahorramos un hisopo que en algún momento fue un recurso que no conseguíamos. Las muestras respiratorias bajas, como esputo, lavados bronquialveolares, también son muestras muy adecuadas, son ligeramente más sensibles que estas. No todos los pacientes vamos a necesitar, ni mucho menos hacer diagnóstico de muestras respiratorias bajas, pero presentado el momento sí se pueden hacer. Se está divulgando mucho las muestras en saliva, que tienen la enorme ventaja de que disminuyen terriblemente el riesgo para el que obtiene las muestras, porque incluso son muestras de obtención individual por el paciente, pero no tienen la misma sensibilidad que las otras muestras, después lo vamos a mostrar. Y yo muestro lo de materia fecal porque si bien es una muestra que no se está utilizando para el diagnóstico, en aquellos casos en los que es tardío el diagnóstico y que la PCR en vías respiratorias superiores nos da negativa y no podemos obtener una muestra baja, la muestra de elección sin duda para establecer el diagnóstico en materia fecal, que es una muestra algo más compleja para el laboratorio, pero que nos puede dar información. Este es el desempeño de las tres muestras que le dije. Lo que está en amarillo es una muestra respiratoria baja, una muestra respiratoria alta y saliva. La saliva, y acá está puesto la positividad de las PCRs obtenidas con cada una de esas muestras. La saliva, en los primeros días, tanto como en los últimos días de la enfermedad, siempre tiene un desempeño significativamente inferior al de las muestras respiratorias, tanto altas como bajas. Si bien es una muestra muy deseable por lo que ya dijimos, la sensibilidad es bastante más baja. Y lo mismo pasa dependiendo de la gravedad del cuadro clínico del paciente. En los asintomáticos es más baja, en los moderados es más baja, y es más baja en los severos y críticos, es más baja que la muestra respiratoria baja, aunque más o menos el mismo valor que una muestra respiratoria alta, que los hisopados. ¿Para qué nos sirve para el seguimiento? Bueno, acá hay bastante para hablar porque lo hemos utilizado un montón como diagnóstico de cuándo al paciente le podemos dar el alta.
Acá hay un gráfico que muestra pacientes que se han internado, los días que se han internado y los resultados de la PCR después de darle el alta. PCR tanto en muestras en hisopados nasofaringios como en hisopados anales, que debieran ser de materia fecal. Y lo que se ve es que pacientes que han estado mucho tiempo internados siguen siendo positivos en muestras respiratorias superiores o inferiores, o incluso en muestras de materia fecal. Esto es hecho por PCR. En un trabajo que se publicó recién, nuevito, hace poquito, es un metaanálisis de todo lo publicado hasta el momento en relación al RNA viral, por PCR, por supuesto, en distintas muestras. Ellos encontraron como un promedio de portación o de PCR positiva en vías respiratorias superiores, un promedio de 17 días después de inicio de síntomas. En vías respiratorias inferiores, 15 días después del comienzo de los síntomas. En materia fecal, 17 días del comienzo de los síntomas. Pero ellos, además de esto, hicieron una búsqueda, en vez de hacer el diagnóstico por PCR, que ya se indica, es la presencia de fragmentos del virus, no viabilidad del virus. Ellos, haciendo cultivo, encontraron virus viables en esas muestras de vías respiratorias superiores durante 3,5 días después del inicio de los síntomas, o 6 días del inicio de los síntomas. Esto por cultivo, quiere decir que eso no está hablando de la infectividad de esas muestras. 3 días contra 17 de lo que medía la PCR y 6 días contra los 15 que medía la PCR. Y en 5 trabajos que están algunos de ellos bien hechos, encontraron que todos los cultivos fueron negativos después del día 9 del comienzo de los síntomas. Y en estos trabajos había pacientes con enfermedad leve y pacientes con enfermedad grave. Entonces, una de las cosas que concluye este trabajo es que no hay correlación entre periodo infeccioso y RNA viral. Siempre encontraron cultivos negativos cuando las cargas virales eran de 10 al cubo copias por microlitro o menos. Esto más o menos, pero depende mucho de qué PCR utilice cada uno, esto más o menos son CTs de 30. Cuando las cargas virales son menores de esto, o los CTs son mayores de 30, los cultivos son negativos, o sea, no hay infectividad. Un estudio que hizo directamente la relación con los CTs encontró que con CTs de 24 los cultivos ya son negativos, que esto directamente no lo puedo creer porque 24 para nosotros, para nuestro sistema de medidas, son cargas virales altas. Pero hay otros 2 estudios, que uno de ellos ahora se los voy a mostrar, que habla de CTs mayores de 34 estarían relacionados con el cese de la infectividad de las muestras. Las conclusiones de este trabajo, que es un metaanálisis en realidad, ellos dicen que la máxima transmisibilidad es en la primera semana, coincide con las cargas virales altas, que tienen algunos casos detectados en algunos trabajos de la aportación del virus no del todo clara en formas graves de la enfermedad y que eso necesita ser más estudiado. Algunos pacientes graves pueden tener pueden tener transmisibilidad de la infección durante periodos mucho más prolongados de lo que estamos viendo, de lo que estamos hablando, que la correlación entre el RNA viral que medimos por PCR e infectividad es mala directamente, ya lo dijimos, y que, planteado en varios trabajos, es posible establecer un punto de corte de carga de RNA viral que delimite el periodo infeccioso. Lo dijimos, para algunos trabajos, un CT de 34. Este es el trabajo, uno de los trabajos, porque hay 2, donde habla del CT de 34 como el punto de corte a partir del cual la carga de virus ya no infectaría.
Este trabajo es del doctor Didier Raoult de Marsella, el que hablaba de la hidroxicloroquina, que ahora está muy venida abajo, pobre, pero en realidad el trabajo está bastante bueno, si bien no habla mucho no describe mucho la situación de los pacientes, pero está interesante porque son casi 200 muestras. Lo que él hizo es hacer PCR y cultivo simultáneamente a esas casi 200 muestras. Lo que encontró, medido por los valores CT, que es esto que está acá en el renglón encontró que cuando los valores CT son bajos, cargas virales altas, los cultivos son siempre positivos. El 100% eran positivos. Y que eso va bajando a medida que los CT van aumentando, que las cargas virales se hacen más bajas. Hasta que llega un punto, que ellos lo marcan en 34, pero la curva marcaría que estaría en 36, pero bueno, ellos a partir de un CT de 34 no encuentran cultivos positivos y eso lo relacionan con el cese de la infectividad. O sea, CT mayores de 34, el paciente deja de transmitir. Esto hay que decirlo, tiene una trampa y una debilidad, que es la baja correlación que seguramente hay entre cultivo e infectividad, porque los cultivos son metodologías de baja sensibilidad. Entonces puede ser que a esta altura el cultivo dé negativo, pero todavía haya virus viables. Tal vez sea en pocas muestras, tal vez sea por poco tiempo, pero estamos como hablando de dos metodologías de sensibilidades absolutamente incomparables. Entonces, el cultivo tal vez no sea una buena herramienta para correlacionar la infectividad, pero bueno, a pesar de eso, es evidente que tiene que haber un punto medido por PCR en el que la carga viral nos está indicando que es tan baja que el paciente ya no debe tener virus viable. Nosotros estamos detectando solamente fragmentos de RNA que todavía se salvaron del metabolismo, pero que pronto van a terminar desapareciendo. Bueno, ¿qué hemos hecho nosotros en el laboratorio hasta ahora? Desde que empezamos más o menos el 18 de marzo con el diagnóstico, tuvimos 14.000 y algo de muestras hasta ayer. La mayor parte de esas muestras eran de sospechosos o de contactos de esos casos confirmados. Tuvimos muchos controles de alta, casi 1.000 controles de alta, PCRs hechas para darles de alta a los pacientes, según era la norma hasta hace un tiempo. Y después, bueno, control de instituciones, de, por ejemplo, geriátricos o de trabajadores de salud. Tuvimos más de 11.000 muestras negativas y tuvimos 1.600 muestras positivas. La utilidad para el seguimiento, que ya dijimos y la relativizamos, por lo menos la de la PCR, yo les muestro cuál fue nuestra experiencia. Tenemos en total 933 muestras que recibimos para control de alta. De cada paciente que se controló, tuvimos un promedio de prácticamente 2 controles. Acá hay algunos ejemplos de algunos pacientes que se controlaron durante bastante tiempo. Por ejemplo, el paciente A, que tuvo el diagnóstico el 29 de marzo, tuvo su último control el 7 de mayo, o sea, un mes y 8 o 9 días después. Se hizo en total 6 controles y estos fueron los resultados. Positivo, indeterminado, 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 negativo, negativo, que era lo que pedíamos para darlo de alta hasta hace un tiempo. Tener 2 PCR negativas. El indeterminado tiene su origen en las 2 PCR que nosotros hacemos, la de N1 y N2, que se acuerdan que tienen distinta sensibilidad. Entonces puede ser que una de esas PCR dé positiva y la otra dé negativo. Eso se informa como indeterminado justamente para indicar que debe haber una carga viral baja que hace que una de las PCR sea negativa. ¿Sí? Entonces, eso se informa como indeterminado solamente en el caso de un control de alta. En el caso de un paciente se trata de aclarar el caso por qué da esa PCR negativa. Pero el indeterminado es eso, la PCR N1, que es la más sensible positiva, la N2 negativa.
tuvo que esperar un mes y algo para tener este diagnóstico y poder darle el alta. Después hay otros pacientes como este, que empezó con su diagnóstico el 25 de marzo y el 11 de mayo tuvo su último control, que fue la segunda PCR negativa. En total tuvo 8 controles y fueron los resultados de sus PCR, positiva, 2 indeterminados seguidos, una negativa, después se volvió a positivizar, después se volvió a ser indeterminada, después ya tuvo las 2 negativas. Esto estamos hablando de que este paciente estuvo 1 mes y 20 días bajo control para darle el alta, medido por PCR, y tal vez haya sido infectivo durante mucho menos tiempo que este de 1 mes y algo. Acá les quiero comentar algo para que lo tengan en cuenta, de por qué pasan esas cosas de que da negativa, después vuelve a dar positiva, después negativa, después vuelve a dar positiva. Siempre nos preguntan si esos son falsos positivos, si son errores del laboratorio, genera un montón de malas interpretaciones y de inseguridades en los resultados, pero tiene que ver con una cuestión química. Acá está graficado un tubito de ensayo con una muestra de un paciente llena de moléculas de DNA del virus y otra muestra del paciente ese evolucionado unos cuantos días y ya tiene muchas menos moléculas de RNA. Cuando se toma la alícuota de la muestra para alargar la PCR, que son aproximadamente, depende de la PCR, pero son 5 microlitros, en este caso, las chances de que agarre una molécula de DNA o de RNA para este virus son altas porque está el tubo lleno de moléculas de RNA. Y como el límite de detección de esta reacción que ejemplificamos acá es de una molécula, si pesca una molécula, que va a ser casi el 100% de las veces, la PCR le va a dar. Cuando hay tan pocas, hay chance de que pesque moléculas o de que no las pesque. Entonces, si no las pesca, vamos a tener una PCR negativa, pero si pesca una de esas moléculas, va a ser positiva. Entonces, si hoy pesca, nos da positiva. Si mañana no pesca, nos da negativa. Si pasado pesca, nos vuelve a dar positiva. Entonces, vamos a tener muestras positiva, negativa, que nos da con mucha frecuencia. Los que atienden a los pacientes se vuelven locos y los pacientes empiezan a sospechar de que el laboratorio les está dando resultados erróneos. Pero lejos de ser un resultado erróneo, es un resultado alentador, porque nos indica cuando pasa eso que estamos en esta situación y no en esta. Cuando tenemos positivos y negativos mezclados o alternados, lo que tenemos la casi seguridad es que el paciente está acá, al final de su infección, que está depurando la gran mayoría de los virus, que casi no le quedan fragmentos de RNA y que el alta está cerca o ya podría tener el alta. Y en realidad la infectividad, la contagiosidad de este paciente seguro que estuvo muy anterior a esta situación. Pero bueno, les quería explicar esto porque son resultados que se dan frecuentemente y generan bastantes dificultades para interpretarlo. Algunos pacientes y sus CTs. Esto me parece re interesante verlo. Esta es una paciente que tuvo su diagnóstico el 14 de marzo con un CT de 19,8, o sea, 20 ciclos necesitó para hacerse positiva la PCR. Es una carga viral relativamente alta, aunque ahora estamos viendo cargas virales mucho más altas que eso. Siguió con cargas virales altas durante bastante tiempo, pero bueno, acá ven la ansiedad que se controlaba día por medio, casi 14, 19, 22, 27, eso tampoco es muy recomendable, pero bueno, tuvo su último positivo y seguía siendo positivo 1 mes después de haber tenido el diagnóstico, y seguía siendo positiva. Nosotros acá le perdimos el rastro, no estoy seguro si esta paciente se siguió controlando en otro lado o decidió darse el alta, pero seguía siendo positiva cuando nosotros dejamos de controlarla. Si nosotros siguiéramos el criterio de Raúl, acá ya habría dejado de ser contagiosa y podría haber tenido el alta a esta altura.
o sea, el criterio de seleccionar un valor de CT seguramente funcionaría si uno tuviera la facilidad de poder hacerlo, que es muy difícil, por no decir imposible. Después acá tenemos otro paciente. Esta paciente, además, se les cuento, y eso me olvidé, esta paciente estaba internada porque los primeros pacientes, si ustedes recuerdan, se internaban todos, pero prácticamente no tuvo síntomas nunca. Estaba más que bien y estuvo un mes en una institución internada por estos resultados de PCR. Tenía internada la PCR, en realidad, porque ella estaba re bien y estaba ya deseosa de irse en cualquier momento. Este paciente, el otro no, este paciente estuvo grave, estuvo en respirador, tuvo su diagnóstico el 25 de marzo y su primer control 20 y tantos días después, y ya tenía 35 y siguió teniendo los mismos o casi los mismos valores durante un montón de tiempo. Tardó en tener su primer negativo desde el 25 de marzo hasta el 9 de mayo, un mes y medio, más de un mes y medio. Si el criterio ese fuera valedero, de tener un CT de punto de corte, ya con el primer control el paciente dejó de contagiar. O sea, el criterio de alta virológico podría haber estado mucho tiempo antes de lo que en realidad estuvo. Todo esto que nos quiere decir, que en realidad como seguimiento, algo que nosotros lo decimos siempre, la PCR tiene esa debilidad. Su enorme sensibilidad hace que para, por ejemplo, hacer controles de efectividad de tratamiento antibiótico tampoco nos sirve, porque el cultivo va a dar negativo y la PCR nos va a seguir dando positiva durante un montón de tiempo, y eso no quiere decir que haya habido una falla en el tratamiento antibiótico. Acá pasa lo mismo. Si bien nosotros con este valor semi-cuantitativo, el CT, podríamos establecer un punto de corte, tampoco es muy fácil hacerlo. Todo esto que dijimos es lo que llevó a muchas instituciones, entre ellas el Ministerio de Salud de la provincia, a sacar el criterio de PCR para los pacientes con enfermedad leve y hacer una estrategia de alta basada en tiempo de evolución y no en PCR. Y se sigue conservando el criterio de PCR, de diagnóstico por PCR como criterio de alta para los pacientes internados, los pacientes graves internados. Eso sigue como venía siendo. Para el personal de salud o también para pacientes que tienen que volver a instituciones como geriátricos, por ejemplo. Para esos pacientes el criterio sigue siendo por testeo con PCR. Bueno, nada más que eso. Muchas gracias, bueno, Luis. Muchísimas gracias, Luis, por tan ilustrativa charla que nos aclara el rol del diagnóstico, el rol en el seguimiento, y cómo con el tiempo, y vos lo pudiste poner muy bien hacia el final, se va prevaleciendo, al menos en los leves y moderados, la estrategia basada en el tiempo, y cómo la gran mayoría de los estudios, y esto lo muestra ese metaanálisis reciente, ¿no es cierto?, nos ilustra de que más allá del octavo, noveno día, la infectividad sería prácticamente nula, y que uno tiene que tener precaución en algunos grupos como son los gravemente comprometidos y los pacientes inmunocomprometidos, en donde ahí uno tiene un poquito más de cuidado, incluyendo a los internados, ¿no es cierto? Pero ya no tantas PCRs como se hacían antes, que producen tanta angustia y que, bueno, una positiva y la otra negativa. Ahora nosotros le vamos a dar lugar a la experiencia del laboratorio Rania, que la verdad que es un laboratorio de gran seriedad. Yo estoy, la verdad, que muy contenta. Nosotros, la cara visible es Lorena Gallego, que está de lunes a lunes informando los feriados a cualquier hora, pero como en todos los laboratorios, ella y su equipo son, digamos, como anónimos, trabajan y uno no les ve la cara. Hoy tenemos la suerte de poder verle a Luis, a Federico, a Eugenia, a Lorena, que ellos están haciendo un gran trabajo. Ahora nos van a contar su experiencia el doctor Federico Bolsic.
Federico es biólogo y doctor en ciencias químicas. Federico, nosotros decíamos al empezar, lo conocimos allá en un congreso de SIDA en el norte, y él trabajó en el Centro Nacional de Referencia con Salomón, así que él nos habló muy bien ya en ese momento, y bueno, tiene una larga trayectoria. Y también con la licenciada en genética, Eugenia Altuna. Así que bueno, vamos a tener el gusto de escuchar su experiencia. Fue el primer laboratorio, casi al principio de la pandemia, un poquito después del laboratorio central, privado, que colaboró y que tiene una enorme experiencia. Lorena, vos querías decir algo porque hablamos simultáneamente, yo no lo podía desmutear. No, agradecía al doctor Pianciola y pasamos a escuchar los chicos y nada, después quería hacer una aclaración por los anticuerpos, pero después de terminada la charla. Perfecto. Entonces. Bien, bueno, buenos días, gracias por la presentación. Vemos muchas caras conocidas también, muchas caras que no conocíamos y sí conocíamos nombres y apellidos. Como bien dijiste, Lili, nosotros solemos estar del otro lado de las charlas, ¿sí? Siempre solemos estar más del lado del laboratorio. Y lo que vamos a contar ahora es un poco la experiencia que estuvimos teniendo nosotros desde que empezamos con todos los testeos moleculares de coronavirus. Si bien nosotros empezamos también en marzo, mediados de marzo, con las compras, los procedimientos, a ver qué reactivos eran buenos para los testeos. Prácticamente en abril podemos decir que empezamos de manera seria a hacer los testeos de los pacientes. Como bien dijo Luis, hay distintas metodologías, distintas reacciones de PCR. Nosotros contamos también con diferentes métodos de amplificación por PCR para diferentes genes también. Y algo que es importante también, no solo la amplificación por PCR, sino el tema de la extracción del ácido nucleico. Los ácidos nucleicos, nosotros contamos con dos metodologías diferentes para hacerla. Una es una extracción automatizada, que lo tenemos gracias a la realización de banco de sangre por un equipo de Abbott. Son extracciones que están ya validadas y comercializadas también por el representante para el uso en los testeos de coronavirus. Y también tenemos extracciones manuales, ¿sí? Esto es importante porque en esos casos que Luis hablaba también de los resultados indeterminados, con la combinación de dos estrategias distintas, nosotros podemos sumarle también una extracción diferente, en vez de una extracción manual, una extracción automatizada, en donde podemos tener también una mayor sensibilidad y una menor probabilidad de error, dado que el equipo muchas veces es más fiable que la mano humana. Entonces, no nos resultaba menor también hablar sobre las diferentes estrategias. Y además, dentro de la extracción manual, hay un montón de kits diferentes que también pueden ser utilizados para el mismo fin. Y más en esta situación actual, en donde los reactivos cada vez son más difíciles de conseguir. Hay demasiados testeos, no solo que faltan reactivos para las extracciones, sino también los consumibles, TIPS, Eppendorf, y eso hace también muy difícil tener un cronograma y una metodología única para la realización de los testeos. Como les mencioné al principio, nosotros empezamos a hacer testeos un poco más masivos, por así decirlo, por lo menos desde nuestra perspectiva, de abril. La cantidad de determinaciones que fuimos realizando fue en aumento drástico prácticamente. Empezamos más o menos con 250 en abril por mes y terminamos en 1500 en julio. En lo que va de agosto ya vamos más de 600 muestras, con lo cual estamos teniendo en los últimos días más de 100 testeos por día. ¿Sí? Teniendo en cuenta que también en el laboratorio los que procesamos las muestras somos 3 personas,
Entonces, se hace un trabajo arduo. Sin la colaboración del resto de los compañeros, y no solo de los que estamos en la mesada, sino también los que están afuera de la mesada, los que están hisopando, el grupo de gente, la gente del preanalítico, todos los testeos o los hisopados que se realizan en el laboratorio, la recepción de muestras, carga de muestras y la carga de resultados, que muchas veces termina siendo también a horas medias exorbitantes, como no sé, después de las 11 de la noche, 12 de la noche. Entonces son días de mucho trabajo lo que estamos teniendo desde que empezó la pandemia, ¿no? Porque no somos solo nosotros, sino todo el personal de salud lo que está con un montón de exceso en sus cargas laborales. ¿Qué fue lo que fuimos obteniendo? Los resultados son principalmente negativos. Podemos ver que un 96% de los casi 3.000 testeos que venimos realizando en lo que va desde el inicio de la pandemia, o por lo menos de lo que nosotros estamos realizando, son prácticamente no detectables. Esto también hace un poco de coincidencia o es coincidente con las muestras que nosotros analizamos. A diferencia de lo que testea el laboratorio central, que son principalmente casos sospechosos, casos sintomáticos, profesionales o personal que estuvo en contacto estrecho con casos positivos. Nosotros realizamos muchos testeos prequirúrgicos, tanto testeos en provincia de Neuquén y Río Negro, de diferentes empresas que quieren testear a su personal antes de realizar o mandarlos a trabajar o que puedan empezar sus actividades laborales. Entonces, la cantidad de casos sospechosos que tenemos es muy baja, con lo cual el 4% que tenemos de casos detectables concuerda también con la cantidad de casos sospechosos que tenemos. Una de las cosas que tuvimos que ir aprendiendo también, como decía Luis, es cómo hacer los seguimientos de los pacientes. Cuando nosotros empezamos con los seguimientos, no poníamos tampoco los valores de ST, no estaba de moda, por así decirlo, no estaba contemplado poner los valores de ST para los seguimientos de los pacientes positivos. Entonces únicamente poníamos detectable o no detectable de acuerdo a los límites de detección de las diferentes PCRs. Entonces, hemos tenido pacientes con más de 45 días de seguimiento, desde mediados de abril hasta fines de mayo, principios de junio, con lo cual cada vez que teníamos un resultado positivo para nosotros que veníamos, porque estamos acostumbrados a que la mayoría de nuestros resultados sean negativos, tuvimos que empezar a sospechar y empezar a ver de nuevo fichas epidemiológicas y controlar en CISA todos los resultados que veníamos teniendo para ver también si eran pacientes positivos de seguimiento o eran nuevas infecciones. Tuvimos distintos casos de diferentes pacientes. Solo voy a mostrar un par de ejemplos, ¿sí? La charla nuestra es más que nada con nuestra experiencia, sin tanto nivel teórico, que vino bárbaro en la charla de Luis. Otro de los pacientes que tuvimos, donde ya habíamos empezado a utilizar un poco más los valores de ST para poder ver en qué estadio de la infección estaba el paciente, si ya estaba más cerca de negativizar o no. ¿Sí? Recordemos que más o menos después de un CT superior a 40 ya el paciente o el resultado de la viremia es indetectable, se lo considera como no detectable. Entonces hemos tenido pacientes también que a lo largo de 20 días, en 3-4 PCR diferentes, hemos encontrado viremia, y después en las 2 PCR posteriores, como en el día 10 y día 12, ¿sí? En este paciente particular, ya la viremia era indetectable. Pero también se puede ver la fluctuación, como bien comentaba Luis en su charla anterior, las fluctuaciones en las cargas virales. ¿Sí? Entonces, en estos casos también muchas veces los pacientes que nos dan positivo
y venían ya de una muestra negativa, también hemos realizado segundos testeos por medio de una técnica diferente para poder realmente corroborar que ese resultado positivo sea positivo y no sea algún artefacto de la técnica o alguna contaminación cruzada o algún otro mecanismo que puede estar generando un resultado que no sea el que corresponde. También tuvimos pacientes ideales, por así decirlo, pacientes con 3 PCRs, una PCR diagnóstica, una PCR de seguimiento y una PCR de alta en 14 días. ¿Sí? Hemos tenido pacientes como el paciente número 3 que les muestro en esta diapositiva, en donde a mitad de julio se le hace un control, sigue dando positivo, y 7 días más tarde se le vuelve a hacer el control y ya es negativo. Yo les pongo acá como valor de corte 45, únicamente para mostrárselos en el gráfico. No hay amplificación, entonces no podemos poner un valor de CT. Por eso en el gráfico está puesto de esa manera, pero nosotros cuando los resultados son positivos, le ponemos directamente que el valor de CT en el cual estamos encontrando esa reacción detectable, y en los casos en donde no hay determinación, directamente el valor ya va como, no se pone el valor de CT, sino que se pone directamente como no detectable. Nosotros tuvimos que ir aprendiendo a utilizar las diferentes metodologías, no solo por el aumento en la cantidad de testeos, sino también por la disponibilidad de los recursos. ¿Sí? Llevamos más de 3.000 testeos. Si lo comparamos con lo que estuvo mostrando recién Luis, que tienen más de 14.000 testeos realizados, 3.000 no parece un gran número, pero para el laboratorio nuestro y para el personal que tenemos, es realmente importante. La gran mayoría son negativos, ¿sí? Son resultados no detectables, con lo cual es de esperar también por la población que nosotros estamos estudiando y estamos analizando. Con respecto a los resultados negativos de los pacientes, hay una gran variabilidad y depende mucho del paciente también esos resultados negativos que nosotros estamos informando. Como veíamos, hay pacientes que tienen 45 días de seguimiento. Ayer encontramos a la noche, tuvimos que repetir por diferentes metodologías un paciente que nos había dado detectable en uno de los genes, por ejemplo, con una de las metodologías, y con la otra metodología también nos volvió a dar positivo, y hace 60 días que el paciente está con virus detectable, con lo cual el tema de la variabilidad del virus también y de las infecciones es muy grande. Ya queda a ver después el tema de si ese virus es infeccioso o no, como bien se mostraba en las diapositivas anteriores, y está estudiando la bibliografía, después del día 9 de infección ya parecería como que no hay amplificación en los cultivos, sino habría más infección. Pero con lo que nosotros vamos viendo y en los seguimientos de los pacientes, nosotros tenemos más o menos un promedio de 20 días desde el inicio o desde la primera PCR que nosotros hacemos hasta que encontramos la PCR negativa. Yo les puse acá 20 días desde el ingreso del paciente a nuestro sistema, porque muchas veces el paciente puede venir ya con PCR positivas de otras instituciones o de otra provincia, y después viene a realizarse los seguimientos acá, o va el personal de la clínica a domicilio a hacer los seguimientos. Entonces, nosotros la fecha de positivización o de infección del paciente la tendríamos que buscar en el sistema, en el CISA, para poder decir cuántos días hace que están con carga viral detectable. Por eso yo les pongo directamente 20 días, porque es lo que nosotros estamos viendo desde el laboratorio. ¿Sí?
tuvimos que ir aprendiendo muchas cosas y fuimos encontrando un montón de resultados muchas veces discordantes con la bibliografía también, que ahora les va a comentar Eugenia con un par de casos particulares en los cuales tuvimos que ver cómo resolvíamos esas incongruencias que estábamos encontrando. Yo ya estoy. Eugen, no sé si vos querés compartir. Ahí comparto pantalla. Bien. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, mi nombre es Eugenia Altuna. Un placer estar acá con ustedes. Y bueno, la idea es contarles un poco la experiencia que hemos hecho en este recorrido en estos meses, desde marzo que hemos comenzado con el testeo, ¿sí? Bueno, un poco comentarles cómo es nuestro diagrama de trabajo diario, donde en general ya desde temprano empezamos a recibir las muestras, algunas muestras de empresas, otras de seguimientos de pacientes, otros casos sospechosos. Generalmente estamos siempre tratando de integrar un poco la información previa que tenemos de la historia clínica, de la ficha epidemiológica, y antes de empezar con el diagrama del día o las largadas del día, tenemos siempre un poco en cuenta cómo estamos con los reactivos. Este es un problema que a lo largo hemos hablado con un montón de laboratorios en todo el país, Buenos Aires, en Rosario, centros de referencia, y están prácticamente todos con dificultades en conseguir siempre los mismos consumibles. Creo que es la primera vez a nivel mundial que el mundo utiliza las mismas cosas, así que bueno, eso siempre le pone un condimento para ver cómo arrancamos el día. Tenemos varios controles, siempre en nuestras largadas, en nuestros días de proceso. Uno de los críticos es la celularidad de la muestra, eso lo explicó un poco Luis, y tiene que ver con las estrategias de testeo que elegimos, con las PCRs que elegimos, donde podemos evaluar la celularidad de la muestra. Al poder evaluar celularidad de la muestra, lo que vamos también a ver es qué tan eficaz fue el proceso de extracción de ARN, si nuestro proceso de extracción fue correcto, si no quedó ningún inhibidor, si llegó a un fin exitoso, con una buena cantidad de material genético para fue válida o no, donde también ponemos controles positivos y controles negativos en cada corrida para descartar cualquier tipo de contaminación. Y siempre integramos los resultados que obtenemos con las historias clínicas y las fichas epidemiológicas de los pacientes. Y eso a veces demora un poquito el informe del resultado, pero es un criterio, digamos, que en general no dejamos pasar para así podernos quedar tranquilos cuando vamos informando. Y queremos comentarles lo que nos pasó hace unos días, el 22 del 7, teníamos una paciente, en este caso es una mujer, donde ingresa el 13 del 7, le hacemos una PCR y tiene un CT bajo, 14, lo que quiere decir que tiene una carga viral alta a la paciente. Nos envía nueva muestra el 18, es decir, 5 días después, sigue manteniendo un CT bajo, 19, y tenemos la sorpresa que 4 días después nos vuelve a entrar la misma paciente, hacemos el testeo y nos da no detectable. Ese mismo día teníamos el control de otro paciente que había ingresado el 18 del 7 con un CT24, que es un CT relativamente bajo, ¿sí? Una carga viral todavía alta, y ese mismo día, o sea, en la misma PCR, el paciente da también no detectable. Ni siquiera quedaba un ciclo mayor al 40, no había material genético. Bueno, por supuesto, se nos encendieron todas las alarmas, porque en realidad con 4 días de diferencia, que pasemos de un CT19 con una carga viral tan alta a no detectable, uno siempre lo primero que piensa es qué pasó, qué hice mal, qué me confundí. Los controles negativos de la PCR estaban perfectos, los controles positivos también estaban perfectos. Las muestras, todas, inclusive estas dos,
tenían una muy buena celularidad, entonces no había explicación de decir, bueno, la muestra no era la adecuada, por eso la PCR negativizó, las muestras tenían una muy buena celularidad, y además teníamos otros pacientes positivos en la corrida, lo cual aún nos daba más tranquilidad de que la PCR había estado funcionando correctamente. Bueno, después de que casi nos volvemos locos y empezamos a ver qué estrategias, rápidamente lo que cabe mencionar, como les contó Federico, nosotros tenemos dos métodos de extracción. Siempre que podemos, priorizamos que la extracción sea automatizada. Ese día la extracción había sido automatizada, con lo cual uno quita un montón de variables en todo lo que es el procedimiento. Bueno, decidimos hacer una nueva extracción de material genético, de ARN, a través del uso de columnas, ¿sí? Manual, como para, digamos, generar otro camino para llegar al resultado, y decidimos también nosotros, al igual que el laboratorio central, tenemos dos estrategias, dos PCRs diferentes, que testean dos regiones diferentes. La primera PCR que se había hecho, que había dado no detectable, ¿sí? Testea los genes N1 y N2 de la nucleocápside, y ahora íbamos a utilizar la otra estrategia donde íbamos digamos, a ver el gen target ORF, ¿sí? Con lo cual, bueno, era para ver qué pasaba, hicimos una reextracción, es decir, procesamos de nuevo varias de las muestras, incluidas el paciente positivo, que era un diagnóstico nuevo, y estas dos muestras que de golpe habían negativizado de esta manera tan abrupta. Los antecedentes no encontrábamos nada, no teníamos información hasta ese momento que nos dijera que podría haber pasado, y bueno, hicimos el retesteo y volvimos a correr, además de la nueva extracción, las muestras viejas, digamos, de la primera extracción, también con el gen, para testear el gen ORF1AB. Bueno, mientras que se hacía la extracción y la PCR corre, que más o menos son 2 horitas, 1 hora y media de ciclado, el tiempo que la PCR está realizándose, empezamos a buscar en la bibliografía, nos había llegado la posibilidad de que esos pacientes habían sido transfundidos en esos días con plasma convaleciente, y empezamos a buscar información, se hizo consulta con expertos, bueno, Federico se puso en contacto con el INVIRS, hablamos con la gente de CEMIC en Buenos Aires, y empezamos a buscar bibliografía rápidamente en ese ratito que nos pudiera explicar qué era lo que estaba pasando y qué era lo que nosotros estábamos viendo. Bueno, como ven en el gráfico, a ver si acá con el mouse, ¿sí? Estos son pacientes, estos son los días, ¿sí? De evolución del paciente, y acá tenemos los valores del CT, ¿sí? La línea naranja marca, ¿sí? La fecha donde el paciente fue transfundido con plasma convaleciente, y empezábamos a ver que había una caída, ¿sí? Digamos, en la carga viral, pero ninguna tan abrupta como la que nosotros habíamos visto, y sí mucho más prolongada en el tiempo, ¿sí? Prácticamente pasaron 10 días. Nosotros este cambio lo habíamos visto en 4 días, que pasar de tener un CT de 19 y de 18 a ser no detectable. Bueno, también la misma bibliografía ponía el mismo ejemplo, ¿sí? En 4 días bajaban de un CT prácticamente de 25 a casi indetectable, 35, 38, parecería que es ahí, pero ninguno, en la bibliografía que fuimos buscando, encontramos en ese momento ejemplos de caída tan abrupta como la que estábamos teniendo nosotros. En este ejemplo, si ustedes ven también, donde los pacientes que se evalúan tienen ya caso nuestro, estamos hablando de CT de 37, 35, 38, ya casi cercano a la negativa, digamos, a volverse indetectables, y 2 días después de ser transfundidos con el plasma, sí volvían negativos. Pero estábamos hablando de lo mismo, de cargas virales ya de por sí muy bajitas. Entonces no era el caso que nosotros teníamos. Por suerte, uno tiene los equipos que son real time y va viendo, y empezamos a ver que el resultado sí se repetía. Bueno, eso nos fue dando tranquilidad. Los resultados fueron evidentes con la PCR. Los 2 pacientes seguían siendo no detectables. Por supuesto, nuestros controles positivos y negativos siguieron ok. El control de celularidad también estuvo muy bien. Y tuvimos la confirmación por parte del personal médico que los pacientes habían sido tratados con plasma convaleciente.
con lo cual pudimos hacer el cierre, digamos, de toda esa situación y proceder al informe de los resultados. Bueno, un poco destacar que ese día nosotros siempre ante cualquier duda o si tenemos algún resultado que por algún motivo no nos gusta, pues noticias y buscamos que la muestra se toma, la parte preanalítica, que el paciente llega al laboratorio o el paciente es hisopado en la clínica. Se hace mucho hincapié en que tengamos siempre la documentación, las fichas epidemiológicas, eso es indispensable porque nos permite a nosotros poder ver cuál es la situación del paciente, nos permite planificar, saber con qué escenario podemos llegar a los técnicos y los bioquímicos que están haciendo lo que es preanalítico es impecable y gracias a su trabajo impecable nosotros podemos continuar desarrollando el testeo, ¿sí? De la misma manera. Lleva tiempo coordinar, hacer que las muestras lleguen a horario al laboratorio, así que bueno, nosotros estamos muy agradecidos de que podemos siempre contar con esa pata firme que nos permite sostener los resultados, ¿sí? Y estar seguro de los procesos que tenemos. Cuando las muestras llegan al laboratorio, nosotros, como les comentaba, empezamos a planificar de acuerdo al día que tenemos, a los reactivos que tenemos y demás, cuál va a ser la estrategia a seguir, y una vez que los resultados, comenzamos siempre nuestra validación de resultados. La validación de resultados es un proceso complejo, ¿sí? Quizás igual o más complejo que toda la parte de procesamiento en sí que hacemos, donde tratamos de tener la mayor precaución, integrada por todo el equipo, entre todos se hace la validación, se controlan que estén todos los, digamos, nuestros parámetros ok. Si tenemos alguna duda, planteamos en ese momento las nuevas estrategias y es el momento de repetir o solicitar nueva muestra o hablar con el médico a cargo para pedirle algún tipo de información que podamos llegar a tener. Y luego, una vez que cerramos todo, ¿sí? Empezamos a comunicarnos, que eso, bueno, lo que ven siempre es a Lorena, y también estuvo con nosotros hasta hace poquito, que ahora está de licencia Romina Canzonieri, comunicándose con todos los servicios médicos, con los servicios de las empresas, para informar los casos positivos, si es el caso, o los casos negativos. Y al mismo tiempo toda la conexión con epidemiología y el informe a CISA para cargar todos nuestros resultados. Pero es fundamental la que tenemos para llegar a un resultado, ¿sí? Donde contamos con un equipo que es multidisciplinario, ¿sí? Está integrado por Federico, bueno, que es biólogo, los bioquímicos, todos aportando y controlando para estar seguros de lo que informamos. Evaluamos siempre las estrategias que vamos a elegir y la validación final, ¿sí? Y finalmente, bueno, decir que para nosotros es fundamental que los resultados tienen que analizarse de manera integral. Es igual de importante poder tener un contexto y los antecedentes del paciente para poder integrar con el resultado de PCR. Nunca nosotros vamos a informar un resultado de una PCR sin haber revisado el contexto de ese paciente. Y lo que queremos destacar, sobre todo en este momento, es todos estos meses la comunicación fluida que hemos podido tener con todo el equipo médico, bueno, de Clínica Pasteur, epidemiología, el laboratorio central, que ante cualquier, cuando hemos querido repetir, hemos querido tener alguna situación de contralor hacia una muestra, ha sido impecable, siempre colaboró con nosotros, estamos muy agradecidos de poder haber contado con ello. La comunicación con salud pública, y creo que en este momento, donde es tan complicado poder manejar esta comunicación fluida, fue fundamental para obtener todos estos resultados y seguir trabajando de la manera que trabajamos. Decir que a veces, bueno, si por ahí nos demoramos un poquito en los resultados es porque estamos chequeando, porque repetimos con otras estrategias. La idea nuestra es poder dar siempre dentro de nuestras posibilidades
los resultados de la manera más certera y con distintas estrategias que nos dejen tranquilos a todos, ¿sí? Y me olvido de que les quería presentar al equipo COVID, donde está, bueno, Lorena Gallegos en toda la parte de lo que es la coordinación. Bueno, estoy yo, está Fede, está Mara Cáceres, Jessica Barrio Nuevo, Romina Canzonieri, que estos días no la están viendo porque está de licencia y fue mamá hace muy poquito, y la técnica Virginia Galeano, quien nos acompaña. La verdad que sin este equipo sería imposible en este momento estar manejando el volumen de muestra que manejamos y de la manera que creo que lo hacemos. Estamos muy contentos, así que bueno, quería que los conozcan a todos, ¿sí? Eso es todo. Lorena, vos querías comentar algo. Muchas gracias, Eugenia y Federico. Excelente charla y muy buena experiencia. Lore, así ya después le pedimos a Lucy Pérez que coordine las preguntas. Sí, solamente voy a dejar de compartir pantalla. Sí, solamente quería aclarar un poco, me quedé pensando en lo que decía Luis, muy atinado el tema de los kits analíticos de anticuerpos. Bueno, ese es un poquito más mi tema específico, con respecto a la evaluación del desempeño de estos kits. Tenemos como muchas ofertas, entonces hay que ser cuidadosos cuando uno selecciona un kit para determinar anticuerpos. Primero, tener en cuenta esto, no todos han tenido el mismo desarrollo del mismo target, entonces no son comparables entre sí. Por ahí nosotros podemos pensar, me gustó mucho la charla, pero teníamos que tener mucho cuidado porque por ahí cuando uno habla de un 95% de especificidad, uno se ilusiona, pero 95% quiere decir que en una zona de baja prevalencia, como es todavía la zona nuestra, o Argentina, todavía estamos en baja prevalencia, un 95% de especificidad quiere decir que cada 100 vamos a estar inventando, digamos, 5 falsos positivos en el peor de los casos, y cada 1000, 50. Entonces, es algo que hay que tener muchísimo cuidado con los kits. Lo que recomiendo es poder verificar en el laboratorio el desempeño que tenemos, armándonos, digamos, un panel de conversión. Digamos, hay varias estrategias, pero lo que sugiero es, para lo que están validados, porque si ustedes se fijan en ANMAT, es una recetita, no es un consejo, se fijan en ANMAT y dicen para anticuerpos. Los que están los métodos rápidos no están aprobados, no verificados, para dar una individual, están hechos para lo que es poblacional. Los test rápidos son para testeos poblacionales, no sirven para individualmente dar una respuesta hacia esa persona. ¿Tuvo contacto o no con COVID? Porque lo que nosotros estamos mostrando acá, que con anticuerpos esa persona tuvo contacto. Eso es lo único que podemos decir. Por otro lado, también estamos viendo que después de 3 o 4 meses, la respuesta inmune comienza a bajar. Así que a veces los primeros que se contagiaron en marzo, ahora la respuesta que estamos detectando es escasa. Eso es lo que quería aportar nada más. Muchas gracias, Lorena. Lucy, ¿querés hacer las preguntas a quienes correspondan? Sí, bueno, buenos días a todos. Para Luis hay 2 o 3 preguntas. Una, preguntan, ¿qué diferencia en sensibilidad hay entre hisopar 1 o 2 narinas? Prácticamente no hay diferencias de sensibilidad en estudios serios. No está muy estudiado. Nosotros recomendamos tomar un hisopado, por la molestia que es, y ante la poca evidencia de que aumenta la sensibilidad, tomar un buen hisopado a través de una narina. Y no es hisopado de narina, eso hay que seguir la técnica exactamente como es de hisopar la pared posterior de la nasofaringe, no la narina. Es así que es una muestra que rinde poco. Y el hisopado faringio aporta poco, pero algo aporta. Por eso que nosotros, aún ahorrando un hisopo de la toma de muestra, sugerimos empezar por el hisopado faringio y seguir por el hisopado nasofaringio. Muy bien, gracias.
Después hay, ¿por qué no probar algunos de los métodos moleculares de desarrollo nacional como complemento de la PCR, especialmente teniendo en cuenta que pueden ser útiles en hospitales del interior provincial, habiendo actualmente estudios de sensibilidad y especificidad equiparables a la real-time PCR que se está usando en el Hospital Muñiz y que no requiere termocicladora? Uy, una pregunta algo compleja que tiene varias partes. Empecemos. No se Sigue, puede pero hacer, te lo hago en una segunda parte. no se puede hacer biología molecular en un laboratorio que no cuente con personal con amplia experiencia en biología molecular y además que haya sido diseñado para hacer biología molecular. Estos métodos nacionales requieren exactamente lo mismo, la misma capacitación del personal y la misma infraestructura del laboratorio. La única diferencia es que como son de amplificación isotérmica, no requieren termociclador, pero el termociclador es una parte en toda esta compleja maquinaria de diagnóstico molecular, es una parte mínima. La diferencia es realmente mínima. Nosotros en nuestra provincia, por lo que conocemos, no tenemos laboratorios, ni con la infraestructura y mucho menos con la capacitación del personal para hacer este diagnóstico en el interior. Eso lo descartamos directamente. Y yo, que tengo mi corazoncito en Chosmalal, les puedo asegurar que es 10 veces mejor poner todos los recursos en asegurar que las muestras del interior lleguen rápido y de la mejor manera a Neuquén que intentar poner métodos que son de mucho menor valor que la PCR en esos laboratorios para darle una solución que en realidad no es una solución. Eso por un lado. Nosotros apuntamos a que el interior pueda disponer del diagnóstico de la misma excelencia que tenemos acá en Neuquén, no menos que eso. Por otro lado, esos métodos son métodos con metodologías que son realmente novedosas y que son, que yo las valoro un montón, pero esos dos métodos están muy alejados de la calidad de lo que nos puede brindar la PCR. ¿Por qué? Se los digo. Un método que se llama NeoKit, que es amplificación isotérmica, no tiene control interno. Jamás usaríamos para diagnóstico de COVID un método que no tenga control interno, porque no podemos asegurar que la muestra tiene la celularidad mínima necesaria y no podemos asegurar la inhibición de la amplificación. Y no tener control interno directamente descalifica como método para esto. Y complementariedad de la PCR no, porque la PCR es mucho mejor que eso y da la misma información. El otro método, que es un método ligeramente distinto, basado en principios bastante parecidos, tiene otra contra muy importante, que es sumamente contaminante porque se abre después de la amplificación, hay que abrir el tubo para hacer la segunda parte de revelado de la reacción. Así que eso es terriblemente contaminante en el laboratorio, eso sería muy muy malo para un laboratorio que procesa 100 muestras por día, tener que abrir 100 tubos con amplicones que podrían contaminar todo el laboratorio y todas las muestras. Esos dos métodos están muy alejados de la calidad de lo que nos da la PCR y justamente son métodos que no debieran aplicarse fuera de un laboratorio con alta experiencia en biología molecular. No pueden de ninguna manera estar dirigidos a un laboratorio que no tiene experiencia. Lo otro son métodos cualitativos, es presencia-ausencia, y nos priva de la capacidad que nos da la PCR de tener un semi-cuantitativo que nos permite correlacionar la situación epidemiológica del paciente con el resultado de la PCR. Uno sabe que un paciente que recién empieza con síntomas tiene que tener un CT alto. Si ese paciente que empezó ayer con la sintomatología nos da un CT de 30 y pico, es muy probable que haya habido un problema, que esa muestra no sea de ese paciente o que sea una contaminación. Entonces, para el laboratorio
tener la capacidad de esto semi-cuantificar por CT es importantísima, y no resignaríamos eso por tener un método que además no tiene control interno. Yo creo que el futuro de molecular está en abrir el panorama para otras metodologías como son, no sé si LAMP, pero CRISP, que es otra metodología que por ahí incluso va a ser más sensible que la PCR, pero estos métodos no. No, y menos para utilizarlo en laboratorios sin experiencia, menos todavía. Hola, quería hacer una acotación a lo que dijo Luis. Bueno, fundamental que no tenga control interno, o sea, no podemos utilizarlo. Pero además tiene otra gran contra, que el resultado que uno observa de estos métodos es colorimétrico. Y en realidad la interpretación es el ojo humano, o sea que la interpretación sería tan diversa como cada operador que observa el color. Ni siquiera no hay un luminómetro que pueda, digamos, no están diseñados con un luminómetro que pueda hacer claramente un detectable, un no detectable, con lo cual todavía le agrega otra variabilidad más a esta metodología. Además, disculpame, el positivo es azul y el negativo es violeta, o al revés, no sé bien cómo es. O sea, a ver, mi ojo tiene que estar entrenado para distinguir azul de violeta. Cuando yo agarro la curva de crecimiento de una muestra hecha por PCR y puedo ver, a ver, la curva indica que hay amplificación de genoma viral, tengo este CT que está relacionado con esta epidemiología del paciente. No, a ver, si fuera un método rápido, simple, a lo mejor pero esto necesita todas las condiciones de bioseguridad de BCL2 que necesitamos para hacer PCR. No es que sea un método que lo podemos hacer en cualquier lado. Control de procesos, Luis. Sí. A continuación, dice, ¿el monitoreo del porcentaje de positividad puede tomarse como parámetro del nivel de testeo? Y es difícil que la variación en la positividad se puede deber a una multiplicidad de factores tan difíciles de manejar y de ir descubriendo en el día a día que es difícil. Ustedes imagínense que empieza a circular cualquier virus respiratorio, nosotros vamos a tener muchos más pacientes sintomáticos, vamos a procesar mucho más y que no tiene nada que ver con la circulación de COVID. Y eso nos va a dar un montón de muestras más procesadas con menos positividad. O ese día nos caen, qué sé yo, el control de un geriátrico y vamos a tener un montón de muestras que no son de pacientes sintomáticos, sino que son de control. Muchas de ellas van a dar negativos, como nos está pasando con la mayoría de los geriátricos, y nos van a aumentar mucho el N de determinaciones, pero con bajas chances de ser positivos. Cuando uno tiene demasiados positivos, es probable que esté testeando menos, pero la inversa yo no sé la correlación, sería muy difícil sacarlo en el lío que es el laboratorio diario con un ingreso nuestro, y bueno, en el laboratorio de los chicos lo mismo, porque 3.000 muestras, decía Fede que es poco, es un montonazo, 3.000 muestras para el personal que lo resuelve. Y nosotros con 300 muestras que ingresan todos los días, ese trabajo no lo podríamos hacer. Pero sí, teóricamente alguna correlación hay. Si tenés el 40% de positivo, estás testeando poco, con seguridad. La última pregunta en función del tiempo. Quisiera saber si saben de algún trabajo en el que se haya tratado de correlacionar valores de CT con las curvas de anticuerpos de IgG e IgM al momento de dar el alta de un paciente. No sé quién quiera responder. Yo no he leído ningún trabajo de eso, pero debo confesar que la serología no es mi fuerte, por ahí Lore puede tener más experiencia. Sí, a ver, trabajos hay y muchos, digamos, con respecto a la cinética, ¿no?
El asunto es, y por lo menos vos mostraste uno, Luis, que es muy conocido, el cómo cómo suben los anticuerpos en el momento que baja la carga viral. Pero lo que tenemos que tener claro, por lo menos, es que cuando empiezan a subir los anticuerpos, que bien dijo Luis, en este caso no es la IgM que antecede la IgG. Y otra cosa, la IgM tiene mala prensa. Es decir, lo único que nos complementa la IgM con el nivel que han largado en todo el país, no los reactivos que tenemos en Argentina, en todo el mundo, el desempeño de la IgM es malo. Lo único que nos ayuda un poquito es aumentar la sensibilidad para ver si hay anticuerpos. Lo que tenemos que tener claro es que va a coexistir la carga viral con la presencia de anticuerpos. Porque muchas veces nos preguntan, ¿pero ya tiene anticuerpos, entonces ya no tiene virus? No, tiene anticuerpos, pero también puede tener carga viral detectable. Y es más, con esta presentación que nos dio Luis, que me encantó, lo del CT34, es probable, nosotros hemos tenido coexistencia de anticuerpos con CT mucho menores de 34. Entonces, lo que le estoy diciendo es que puede ser, según esto, que puedan ser infectivos con presencia de anticuerpos. Eso es algo que los metaanálisis y la información posterior nos va a dar. Esa respuesta la vamos a tener a medida que vaya pasando el tiempo. Bueno, entonces, si ya no hay más preguntas y además en honor al tiempo, queremos agradecer muchísimo a los expositores, a todos los comentarios, a todas las preguntas, a los que se conectaron. Así que bueno, muchas gracias a todos y esperemos a ver un nuevo encuentro, veremos según la dinámica y las cosas que se vayan, digamos, publicando. Gracias a todos.